Shalom, mis amados, aquí en Majayot, Hakadí Baruj lo bendiga, lo guarde. Iniciamos esta meditación de esta primera meditación de la mañana para el acabo del Abacadosh, mis amados, aquí en Majayot. Vamos a hacer una oración pidiendo la dirección, la guía de Hakadí Baruj. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher kedeshanu b'mitzvotav v'tzivanu. Bendito eres tú, Yahweh Eloheinu, nuestro del universo. Toda Rabá Abacadosh en el Vishengadol de Yahshua HaMashiach. Abacadosh, estamos en tu presencia en este lugar. Toda Rabá por permitirnos exaltar, bendecir tu nombre. Ahora ruego te, Abacadosh, sea tomando control de esta transmisión, Abacadosh. Y sea tu Ruach HaKodesh hablando a través de mis labios, que no sean mis propias palabras, pensamientos, razonamientos. Sea tu enseñanza e instrucción para nuestras vidas, Abacadosh, en el nombre grande de Yahshua HaMashiach. Amén y amén. Tomen asiento, mis amados, Ajem Ahayot. Baruch Hashem, bendito sea Hakadí Baruj Hu, por este día maravilloso que nos permite exaltar, bendecir su bendito nombre. Mis amados Ajem Ahayot, ayer nos quedamos en Mateo capítulo 5, verso 33-37. Baruch Hashem. Pues lo voy a repetir, mi amado, porque estamos en el tercer mandamiento, pero con relación a la Brit Hadasha. También han oído que nuestros padres o nuestros antepasados se le dijo, no rompas tus juramentos, debes cumplir con los juramentos que le haces a Yahweh. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por Shamaín, porque el Shamaín es el trono de Elohim, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies. Tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí lo haré o no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. Baruch Hashem. Está muy claro, en diferentes oportunidades yo le decía, no hagan votos, no hagan promesas, lo que no pueden cumplir. Baruch Hashem, si lo incumplen, evidentemente ya están en problemas. Pero no solamente eso, ¿no? Sino que no tomar el nombre en vano de Él. ¿Ve? Ahora, muchas veces, por ejemplo, ¿no? En el mundo, como ejemplo pongo, en el mundo hacen juramentos. Nos casamos hasta la muerte. Es un juramento, evidentemente algo muy importante, pero ¿realmente lo cumplen? No, porque a los meses, al año, ya se están divorciando. ¿Ve? Otra de las cosas es, por ejemplo, prometer a Elohim, voy a hacer tal cosa para ti, pero no lo cumples. Estás fallando, estás haciendo una falsa promesa. Ahora, muchas personas dicen, ¿no? Cuando hacen un juramento, bueno, en el mundo, como ejemplo, por Dios, yo te estoy diciendo la verdad, pero en el fondo está mintiendo. ¿Ve? Entonces Yahshua sabe perfectamente cómo es y al pueblo le dice, no tomes, no jures ni por Shamaí ni por la tierra, Baruch Hashem, y ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. O sea, lo que te trae es juicio, Baruch Hashem. Entonces dice, simplemente di, si lo haré o no lo haré. Es ser sinceros, Baruch Hashem. Si no puedes cumplir, diga simplemente no voy a poder. ¿Ve? Ahora, es en algunas cosas que tú tomas decisión, pero las decisiones que están tomadas de acuerdo a los mandamientos, no puedes decir no puedo hacerlo. Simplemente obedeces. Baruch Hashem. Si Hakadosh Baruj Hu le dijo, por ejemplo, al rey Shaul, destruye a todos los amalequitas. La orden era destruir a todos los amalequitas.
animales, hombres, mujeres, a todo el mundo. Pero, ¿qué pasó con el rey Shaul? Escogió los mejores animales, capturó al rey y lo llevó al campamento, pero si había sido declarado anatema, ¿ves? Y si Hakadosh Baruj Hu declara anatema, no puedes tomarlo. ¿Y cómo un anatema tú puedes presentar como una ofrenda a Elohim? A ver, es decir, compras una prenda, una joya, algo en la calle, mala vida, que proviene de algo malo, y vienes y le dices, mira, yo te presento esta ofrenda. No lo puedes hacerlo, porque viene de una situación irregular. Puede ser un robo, de una estafa, y no puede presentarlo como ofrenda al Eterno. Y entonces ya estamos en problemas. Si Hakadosh Baruj Hu dice muy sencillamente, en Mateo le dice, ¿no? Si tú estás enemistado con tu pariente, vaya y reconcíliate y presenta tu ofrenda. Si Hakadosh Baruj Hu dice eso, ¿no? A pesar de que estás enojado con tu hermano, simplemente enojado con tu hermano, vaya, reconcíliate con él, presenta tu ofrenda. Y si estás entonces enojado, iracundo, amargado, molesto, ¿cómo puedes presentarte a Elohim y decirle, acá estoy? ¿Cómo puedes presentarte en ofrenda a Él? Él no lo recibe. Pero para eso dice entonces, vaya, reconciliate con tu prójimo, con tu pariente, y presenta tu ofrenda. O sea, vaya, reconciliarse, ¿qué es? Ponerse a cuenta, pedir perdón, perdonarse los unos a los otros. Entonces es muy claro. Pero ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 1. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 1. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 1, y dice la palabra, todos los esclavos deberían tener sumo respeto por sus amos, para no avergonzar el nombre de Elohim en su enseñanza. ¿Qué venimos a ser nosotros? ¿Somos amos o esclavos? ¿Y por qué nos portamos como amos? ¿Mm? ¿Por qué queremos señorearnos? Solamente los amos pueden señorearse. ¿Ve? Baruch Hashem. Entonces, si somos siervos, simplemente obedecemos lo que ya está ordenado. Ya no puedes condicionar, no puedes tomar, o sea, no puedes ser selectivo. Este me conviene y esto no me conviene. Toma lo que te conviene y lo que no te conviene, dices no. No puedes porque eres un siervo. Baruch Hashem. Y para ser siervo, fuiste comprado a precio de sangre. Mashiach nos compró. Así que fuera de lo que dice el Mashiach no lo podemos hacer. Santiago capítulo 2, verso 7. Santiago capítulo 2, verso 7. Dice Santiago Jacob capítulo 2, verso 7. ¿No son ellos quienes hablan mal del precioso Hashem nombre que fue invocado sobre ustedes? Está muy claro. Ahora, ¿cómo es que hablan mal?
No es necesariamente, no, que no me gusta o que ello, que por acá, no. ¿Cuándo hablas mal? Cuando la escritura lo tomas vanamente. Baruch Hashem. Es decir, por ejemplo, el Shabbat. El pueblo de Israel tenía por costumbre congregarse los Shabbat. Aún en Babilonia, cuando fueron llevados al exilio, ahí estaban los judíos congregados. Baruch Hashem. Ahí estaban enseñando. Ahí recordaban lo malo que habían hecho y ahí estaban recordando corregir eso. En el tiempo de Yeshua, si Yeshua mismo está yendo a las sinagogas judías y a leer la Torah, la escritura. Entonces era para ellos una costumbre establecida congregarse los Shabbat. Bien en las sinagogas, bien en el templo. Baruch Hashem. Lo cual muchas veces nosotros lo tomamos indebidamente. Ahora, en el libro de Hebrí que dice, no dejándose de congregar como otros lo hacen. Pero congregarse ¿cuándo? No el día lunes, no el día domingo, sino en el día de reposo. Ese es el congregarse en forma muy especial que está establecido desde Bereshit Génesis, desde la creación. Ahora, eso no quiere decir que podemos congregarnos otros días, pero no es igual como el día de reposo. No es igual congregarnos, por ejemplo, como hoy, que es un Shabbatón de Pesach, Matzó, que está en la Escritura. Y este matzó no puede trasladarlo para otro día, ni tampoco trasladarlo atrás. O sea, no puede decir, no, yo quiero celebrarlo así, como yo quiero. No, es conforme a los mandamientos que él ha establecido. Baruch Hashem. Nos vamos, mis amados, al cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento, Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Y este es bastante crucial, muy reñido evidentemente, así como también el Brit Milá. Pero vamos a ver qué nos dice Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11. Shemot Éxodo capítulo 20, verso 8 al 11, lo tenemos. Dice la palabra, acuérdate del Shabbat para consagrarlo a Yahweh. Trabaja 6 días, haz en ellos todo lo que tenga que hacer. Pero el séptimo día es de reposo, consagrado a Yahweh. Tú, Elohim, no hagas ningún trabajo en ese día, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni el extranjero que viva contigo. Porque Yahweh hizo en 6 días el Shamaín, la tierra, el mar, y todo lo que hay en ellos, y reposó el día séptimo. Por eso Yahweh bendijo el Shabbat y lo declaró día sagrado. Está muy claro, mis amados. Ahora, muchos toman muy en poco estos versos, Baruch Hashem, y debemos ser conscientes. Estamos en este mundo. Los trabajos nos pueden atar al día sábado, pero si venimos y somos liberados por Mashiach, debemos pedir, clamar al Eterno que nos dé otro día de trabajo, otro tipo de negocio para poder reposar legítimamente en el Shabbat. Todo eso va a depender de nosotros, cómo nos ponemos a cuenta con Hakadosh Baruj Hu. Ese debe ser siempre nuestra prioridad.
Ahora, si no tomamos como prioridad el día de reposo, como dice aquí, porque en Éxodo capítulo 31, del verso 12 al 18 dice, este es mi pacto, esta es una señal por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Entonces, los mandamientos son muy claros. Tú no puedes quebrantar el Shabbat porque es un pacto, una señal de Elohim para el pueblo de Israel. Si todavía te has enlazado con trabajos en el día de Shabbat, pide la dirección de Hakadosh Baruj Hu que Él derrame su bendición para no quebrantar el Shabbat. Si quebrantamos el Shabbat, estamos en problemas, porque a la larga o a la corta, Él te va a quitar. Ojo, el que quebrante el Shabbat tiene pena de muerte por si acaso. Baruch Hashem, o no se acuerdan con que estaba recogiendo leña en el desierto. Elohim lo declaró su ejecución. Ahora no hay ejecución física, pero ahora hay muerte espiritual. Y ahora ya ustedes pueden ir viendo, analizando, quienes quebrantan el Shabbat, cómo es que entran a la oscuridad. Baruch Hashem, quebrantar el Shabbat es cruzar la línea roja. Ahora, mis amados, nos vamos a la Brit Hadasha. En la Brit Hadasha nos vamos a Lucas capítulo 4, verso 16. Lucas capítulo 4, verso 16. Dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 16. ¿Lo tenemos? Lee Lucas capítulo 4, verso 16. Y dice la palabra en Lucas capítulo 4, verso 16. Yeshua fue en Nazaret, el pueblo donde se había creado. Él en Shabbat entró en la sinagoga como era su costumbre. Él se puso de pie para leer las escrituras. Ahí está, como era su costumbre. O sea que él estaba, si no estaba en el Mishkan, en el templo, estaba en la sinagoga. Esa era una costumbre que estaba establecida. Si no era una costumbre, ¿qué hacía Mashiach en el Shabbat, en la sinagoga? Pudo haber estado en su casa, pudo estar en el parque, en cualquier otro lugar. No, era una costumbre establecida estar en la sinagoga. Es por eso que debemos ser muy cuidadosos. Que ni siquiera surge un pensamiento. Uy, estoy cansado, me quedo en mi casa. Y el otro Shabbat voy a ir. De acá voy a escuchar la administración. Pero va a sonar tu celular. Si tienes familiares, el hijo va a venir. Mira, tengo este problema. O la hija pues dice, bueno, ya te calenté tu comida, mira, come, qué sé yo. ¿Quebrantaste el Shabbat o no? Así de simple. Ahora, no solamente eso. El Shabbat no comienza en el día, comienza al atardecer. O sea, del viernes al atardecer. Está explicado. Viernes 6 de la tarde a 6 de la tarde. De tarde a tarde el Shabbat. Si tú quebrantas el Shabbat dentro del comienzo, pues ya estás sin problemas. Como ejemplo les pongo, pueden ir a estudiar la Madaka esa de Yahuda. A las 4 de la tarde ya tienen listas sus cosas. 5:30 de la tarde apagan luz, apagan refrigeradora, desenchufan todo. No apagan, sino desenchufan todo hasta que pase el Shabbat. No hay, voy a poner la refrigeradora para que esté friecito mi alimento, eso no. Automáticamente lo desenchufan. ¿Por qué? Dicen ellos, si está enchufado, voy a inclinarme
abrir la refrigeradora y si abro la refrigeradora, pues el foco se va a encender. Mira lo que está pensando muy profundamente. O sea que ellos establecieron no quebrantar el Shabbat. Baruch Hashem. Ahora, entonces pongámonos en el desierto. En el desierto había microondas. Aleluya. En el desierto había luz eléctrica. Aleluya. ¿Ve? Pero sin embargo, se alumbraban con aceite de oliva. Esas eran como antorchas que iluminaban todo. Baruch Hashem. Ellos, entonces, ¿qué hacían? ¿Por qué usan vela la amada casa de Yahuda? Ellos encienden la vela aproximadamente a las 5:30 y están pendientes. Antes que se apague, están reemplazándolo. No vuelven a prenderlo, simplemente reemplazan y reemplazan hasta que amanezca. Tienen una forma de enseñanza diferente. Y nos debe servir como ejemplo a nosotros de ser más cuidadosos. Baruch Hashem, más cuidadosos. Entonces, ¿qué tal las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde están trabajando todavía? Llegas a tu casa 8 o 9 de la noche, dices, ahora sí, voy a guardar el Shabbat. Pregunto, ¿estás guardando el Shabbat? Ya no, ya lo quebrantaste. ¿Ve? Ya lo quebrantaste, ya estás en problemas. Por eso, si tenemos trabajos seculares en esa naturaleza, pedamos a Hakadosh Baruj Hu que derrame su verajo, su bendición y emprendamos otro tipo de trabajo, otro tipo de negocio donde nos permita no quebrantar el Shabbat. ¿Estamos? Es muy importante, mis amados. Estamos aquí trabajando por la cuestión espiritual. Porque ¿qué dice el Mashiach en Santiago 2:10? Justamente por eso, estuvieras guardando toda la Torah, pero se deja de hacer uno, eres culpado por todo. ¿Ve? Y eso es lo que estaba sucediendo con las 10 vírgenes. 5 eran prudentes, muy cuidadosos, rigurosos en todo. Las otras se relajaron. Así que no se relajen. Por eso en la Escritura está, vuélvete a tu primer amor. No te olvides de tu primer amor. Manténgate en el primer amor. ¿Mm? ¿Cómo es el primer amor? Estás pendiente de uno el otro, ¿no? ¿Ah? Y entonces, eso te lleva igualmente a estar todos los días delante de Él en esa misma posición. Pero cuando pasó el primer amor, ya te olvidaste, ¿no? ¿Eh? Ya no en el chocolatito, en el chiclecito, ya no hay nada. Baruch Hashem. ¿Ves? ¿Ah? Cuando eso debe estar ahí. ¿Ve? Bueno, otros acostumbran llevar su florcito, ¿no? Un ramito de flores, ya, ok. ¿Ve? Pero cuando ya pasó la temporada, ya se pasó el primer amor. Pero Hakadosh Baruj, vuélvete a tu primer amor, dice, ¿no? Vuélvete a tu primer amor. Baruj, o sea que no te olvides de eso. ¿Mm? Pregunto acá a los ajim, ¿cómo está? ¿Lo están practicando? ¿Mm? ¿O están mirando a otro por ahí de riojo? ¿Mm? Si estás haciendo, ya estás en adulterio. Lo dijo el Mashiach por si acaso. ¿Ves? Si tú miras a una mujer con deseo sexual, ya cometiste adulterio. Entonces ya no quiere volver al primer amor. ¿Ves? ¿Mm? Mira, en la serranía como un ejemplo, dice, ¿no? Cuanto más golpe me dan, más te quiero. ¿Ah? Baruch Hashem. ¿Ah? Así que, si recibes golpe, dele un beso. ¿Qué dijo el Mashiach? Si tu enemigo viene
Te pide tu capa, déselo. ¿Mm? Y si es tu prójimo, es tu primer amor, y ¿Mm? Nos vamos a Lucas capítulo 23, versos 55 al 56. Lucas capítulo 23, versos 55 al 56. Lucas capítulo 23, versos 55, 56. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra, mientras llevaban el cuerpo, las mujeres de Galil iban detrás y vieron la tumba donde lo colocaron. Luego fueron a sus casas a preparar especias y ungüentos para ungir el cuerpo de Yeshua. Pero cuando terminaron ya había comenzado el día de descanso. Así que descansaron como ordena la Torá. ¿Qué está hablando? ¿De qué nos habla aquí? A ver, pregunto a los Ajim y pregunto a las Ajayot. ¿Hemos entendido? A ver, el que entendió. Claro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Estamos hablando de un Shabbat. Ahora, ¿por qué de un Shabbat? ¿Por qué coincide la resurrección en Shabbat? Porque hay que contar el día, qué día murió. Que el día fue el día 14 en ese tiempo. Fue un día miércoles. Por eso su resurrección surge en el Shabbat. Entonces ellas querían ir, Baruch Hashem. Pero acá no está hablando de eso, por si acaso. Aquí está hablando de que Mashiach murió, ¿no? Y las mujeres vieron dónde habían sepultado. Van a su casa, corriendo van a comprar los perfumes para ir a ungirlo. Pero ya el Shabbatón ya les agarró. Entonces ya no podían ir. ¿Ve? Estamos hablando aquí del Shabbatón. Lógico, Mashiach muere a 3 de la tarde, ¿no? Y resucita, perdón, no, sino lo sacan del madero y lo llevan a la tumba. Las mujeres están viendo dónde lo han enterrado. Porque no entierran en cajón por si acaso, ¿eh? ¿No? Es como una cueva donde ponen ahí y lo dejan el cuerpo. El cuerpo envuelto evidentemente como con una sábana. ¿Ve? Y la puerta de la entrada era cubierto por una piedra grande, esa era la puerta. Entonces alguien tenía que mover esa piedra para que las personas entraran. Bien, murió, entonces las mujeres van corriendo a comprar perfume para ungirlo, porque ya saben dónde está muerto él, dónde lo han puesto, pero les agarra el Shabbatón. Entonces tienen que quedarse hasta que pase el Shabbatón. De eso está hablando aquí. ¿Bien? Están reconociendo aquí entonces quién es el Mashiach. Están en su primer amor, a pesar que ya murió, están mostrando que ahí están ellos pendientes. Baruch Hashem, eso es muy importante entenderlo. Ahora nos vamos a Hechos capítulo 17, versos del 1 al 2. Hechos capítulo 17 del 1 al 2.
¿Qué dice Hechos capítulo 17 del 1 al 2? Dice la palabra, más tarde, Shaul y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga Yahudim. Como era su costumbre, Shaul fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para razonar con la gente. No sé si se han percatado ustedes en Lucas capítulo 23, 55, 56, cuando hablamos del día de reposo, día de descanso, del Shabbatón o del Shabbat. Las mujeres se quedaron en su casa, definitivamente no, porque también ellas se congregaban. Si se congregaban en el Mishkan, había un espacio especialmente para las mujeres y otro espacio especialmente para los varones. Baruch Hashem, muy similar, un espacio para las Ahayot, un espacio para los varones. ¿Ven? Entonces, de hecho, las mujeres en el día de reposo también estaban participando del servicio de la sinagoga. En el tiempo de Shaul, en Tesalónica, nos dice que había una sinagoga judía. Claro, evidentemente todos son sinagogas judías. En su traducción van a encontrar ustedes iglesia. Entonces, cuando tú hablas que han ido a una iglesia, entonces ya te sale de la mente. Ya salió de la mente. Estás pensando en una iglesia que existe, ¿no? Pero cuando vamos retrocediendo a la costumbre, es una sinagoga judía. ¿Bien? Entonces ahí dice, ¿no? Como era su costumbre Shaul. O sea que Shaul se congregaba todos los días de reposo. Ahora, no solamente se quedó en el día de reposo, sino 3 días más, porque había personas que querían escucharlo. Porque no iba a estar en la sinagoga solito hablando, ¿no? Sino habían personas que querían escuchar el mensaje. Y por 3 días se quedó hablando de la Torá sobre ese pueblo. Y mira la dedicación de ese pueblo de querer escuchar, ¿no? Nos vamos ahora a Hechos capítulo 18, verso 4. Hechos capítulo 18, verso 4. Dice la palabra en Hechos capítulo 18, verso 4. Cada día de reposo o descanso, Shaul se encontraba en la sinagoga tratando de persuadir tanto a Yahudim como griegos, o sea, gentiles. Mira, en la sinagoga están los dos ahí, ¿ve? Judíos y gentiles. Shaul está llevando mensaje a ambos pueblos. Eso es importante. Pero dice también acá, dice, como era costumbre. ¿Ve? Igual que en Jerusalén, era costumbre de los judíos, si no podían ir al Betamigdash, a la sinagoga. Baruch Hashem. Nos vamos ahora a Hebreos capítulo 4, verso 9. Hebreos capítulo 4, verso 9. Dice la palabra en Hebreos capítulo 4, verso 9. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Yahweh. Baruch Hashem. ¿Entendemos lo que nos quiere decir ahí? O sea, ¿para qué estamos aquí preparándonos cada Shabbat? Para ese descanso especial cuando viene Yahshua HaMashiach.
Baruch Hashem. Pero acá es nuestra preparación justamente, porque ahí ya no hay preparación, no, aquí hay la preparación. Al pueblo de Israel le enseñó en la tierra prometida o en el desierto. ¿Dónde le dio los mandamientos al pueblo de Israel? ¿En la tierra prometida o en el desierto? En el desierto le preparó. Cuando de entrar en la tierra prometida, vivieran por la Torah. Ahora, para Jacado y Barujú, también estamos en el desierto. Entonces ahora nos está preparando para cuando entramos en la tierra prometida, tuviéramos el descanso junto con Él. Pero acá hay que ponerlo por obra. O sea que aquí hay que prepararnos. Aquí hay que entender qué significa el día de reposo. Primera de Juan capítulo 2, verso 6. Lejayim, más vino. Primera de Juan capítulo 2, verso 6. ¿Lo tenemos? Dice la palabra, primera de Juan capítulo 2, verso 6. El que dice que está unido a Yahweh debe vivir como vivió Mashiach. Como vivió Mashiach. Ya estamos viendo, él estaba en la sinagoga enseñando, participando. Baruch Hashem. O sea que lo que nos está diciendo, debemos imitar en todo cómo vivió él. Vivió en Kiddushá. ¿Ve? Que por eso dice, ¿no? Estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Estamos en este mundo y no debemos ser partícipes de este mundo. Entonces vivimos como el Mashiach vivió. ¿Ve? El mensaje está ahí, mis amados. Bien, nos vamos al quinto mandamiento. Quinto mandamiento, capítulo 20, verso 12. Anoten bien con quinto mandamiento, porque eso les va a servir, ¿eh? Es un estudio. Muchas personas dicen, yo conozco los 10 mandamientos, ¿ok? Pero no sabe cuál es el primer mandamiento, el segundo mandamiento, el tercer mandamiento, el cuarto mandamiento. Por eso aquí estoy desarrollando el primer mandamiento, tal verso, en la Virgen Hadash igual, segundo mandamiento igual. Para que ustedes ya lo puedan repasar y después cuando alguien pregunta sepan perfectamente cómo desarrollarlo, cómo enseñarlo. Entonces nos dice Éxodo capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas una larga vida en la tierra que te da Yahweh tu Elohim. Baruch Hashem. Está muy claro. ¿Ve? No importa que el papá haya sido borracho, ¿no? No importa que el papá sea ladrón. No, al hijo no le es juzgar. Al hijo lo que le toca simplemente es honrar a papá, mamá. ¿Ve? Igual en la mamá. Al hijo no lo es juzgarlo, criticarlo, sino honrarlo. Baruch Hashem. La diferencia es que el hijo no debe ser partícipe de lo que ha hecho papá, de lo que ha hecho o de lo que hace mamá. Ese es el tema. ¿Ve? Por eso dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, muchas personas toman honrar papá, mamá, ¿no? Llegan a su casa de papá, de mamá. Hola viejo, hola vieja. Ya honró a papá y mamá. Eso, de acá la Torah no dice eso es honrar papá, mamá. Acá honrar a papá, mamá es que está pendiente de la necesidad que pueda tener papá o mamá. Eso. Pero ¿qué hacen ahora? Es servirse de papá, de mamá. En la gran mayoría va a ocurrir eso. ¿Ve? Ahora, muchos pueden decir,
Mi papá, mi mamá no tiene necesidad porque tiene su negocio, etcétera, etcétera. Sí, puede tener, pero puede tener dolencias. O sea que puede estar en problemas de salud. Si honra a papá, mamá, puede estar pendiente de su salud. ¿Ve? De llevarlo de repente al médico. ¿Pero qué le va a llevar si no tiene tiempo? ¿Mm? Entonces, ¿está honrando a papá, mamá? No. Pero si está pendiente de su salud, entonces cumple con la escritura que dice, honra a tu padre y a tu madre. Nos vamos a la Brit Hadasha, Mateo capítulo 15, verso 4 al 9. ¿Qué nos dice? ¿Qué dice Yeshua HaMashiach? Mateo, Matitiyah, capítulo 15, verso 4 al 9. Mateo, capítulo 15, verso 4 al 9, dice la palabra. Porque Yahweh dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Pero ustedes afirman que un hombre puede decir a su padre, a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo le he ofrecido a Yahweh. Y que cualquiera que diga esto, ya no está obligado a ayudar a su padre o a su madre. Así pues, ustedes han anulado la palabra de Yahweh para seguir sus propias tradiciones. Hipócritas, bien habló el Nabí Isaías acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. Así que es muy claro este verso, mis amados, aquí en Abhayot. Analícenlo. No es palabra del quien habla, es la palabra del Redentor y Salvador Yeshua HaMashiach, quien nos compró a precio de sangre. Baruch Hashem. Por eso explicaba que es honrar padre y madre. Baruch Hashem no es criticar. No es hablar mal de papá, de mamá, no. Es honrarlo. Baruch Hashem. Si ha cometido errores, la cuenta será con Hakadosh Baruj Hu. ¿Y nosotros qué? No nos corresponde. Por eso dice, ¿no? Hipócritas. Porque ¿qué dicen? No puedo ayudarte porque todo lo que tengo lo he ofrecido a Yahweh. ¿Será verdad? No. Es una mentira. ¿Vean? Por eso entonces dice Yeshua, ustedes han anulado la palabra de Yahweh por sus propias costumbres o tradiciones. O sea, no quieren saber nada de la Torah. Ahora, ¿por qué dice en el verso 7 hipócritas, no? Bien habló Naví de Ishaya acerca de ustedes cuando dijo, este pueblo me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. De nada sirve que me rindan culto, sus enseñanzas son mandatos de hombres. ¿Qué tiene que ver Yahweh si tú honras o no honras a papá, mamá? Pregunto. Nada tiene que ver, ¿no es cierto? Porque simplemente está refiriéndose a papá, mamá, no con él. Amén. Eso. Es que, a ver, el Eterno todos los días manda su bendición, seas fornicario, seas adúltero, seas delincuente, seas lo que sea, pero la bendición está ahí. Él no hace distinciones. ¿Y por qué el hijo debe hacer distinción entre papá y mamá? Y si hace distinción sobre papá y mamá, está haciendo distinción de su criador.
Por eso entonces al honrar papá, mamá, estás honrando a Elohim, que es tu creador. Baruch Hashem, porque el papá, mamá representa al Eterno. Nos vamos a Mateo 19, verso 19. Mateo capítulo 19, verso 19. Y dice la palabra en Mateo capítulo 19, verso 19. Honra a tu padre, a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos unas palabras que son adicionales. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si tú no honras papá, mamá, ¿cómo puedes amarte a ti mismo? ¿Mm? Para amarte a ti mismo, tú tienes que aprender a honrar a tu padre y a tu madre. ¿Estamos? Nos vamos a Marcos capítulo 10, verso 19. Marcos capítulo 10, verso 19. Y dice la palabra en Marcos capítulo 10, verso 19. Ya sabes los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie ni engañes. Honra a tu padre y a tu madre. Está muy claro. O sea que no le robes a tu mamá, no le mientas a tu mamá. Baruch Hashem, no seas adúltero, no seas idólatra. No hagas perjuicio a nadie. O sea, no perjudiques a papá, mamá. No engañes. Honra a tu padre y a tu madre. Baruch Hashem. Si estamos entendiendo, ¿no es cierto? Ahora, también eso depende de la educación que le has inculcado, ¿no? Claro. Si has inculcado una buena educación, pues de repente no tenga lo suficiente económicamente, pero va a ser partícipe con lo que poco que pueda tener. Va a estar pendiente con lo poco que puede tener. Va a depender de la educación. Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Nos dice la palabra: están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos, hablan mal de los demás, son enemigos de Yahweh, insolentes, vanidosos y gloriosos y inventan maldades. Desobedecen a sus padres. Ya está. Está muy claro la misma. ¿Y qué nos está diciendo? Corrección, enmendar esos errores. Baruch Hashem, estamos tocando el tema, el plan de salvación de Elohim. Baruch Hashem, y esto es muy importante justamente para ponerlo por obra. O sea, si uno ha cometido error por ignorancia, desconocimiento, pues rectificar. Baruch Hashem. Efesios capítulo 6, verso del 1 al 3.
Efesios capítulo 6 del verso 1 al 3. Dice la palabra en Efesios capítulo 6, verso 1 al 3. Hijos, obedezcan a sus padres, como agrada a Yahweh, porque esto es justo. El primer mandamiento que contiene una promesa es este: honra a tu padre y a tu madre, para que seas feliz y vivas una larga vida en la tierra. Baruch Hashem. ¿Hemos entendido? Ese es el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Ahora, también surge un tema, ¿no? Hay papás, mamás que no reconocen los hechos de los hijos. Ese es otro asunto. ¿Ve? De repente no tienen economía y de repente por ahí, vamos a decirlo de esta forma, bueno, preparó pues un arroz chaufa con su pollito, ¿no? Dice, no cocine mamá, mira lo que yo he traído. Ah, qué tal desabrido, esto se hace así, esto se hace así. ¿Cómo queda el hijo? ¿Mm? También surge otro problema por ahí, ¿ve? Cuando debes agradecerlo, así no te gustó, ¿ve? Gracias, hijo. ¿Mm? Si tú le agradeces, entonces no le quitas la voluntad que tiene. Pero si tú lo observas, supongamos vives con tus hijos, en casa, con tu hija. El esposo o la esposa de tu hijo te dice, mamá, voy a cocinar hoy día, no te preocupes, o señora, voy a cocinar hoy día yo, no te preocupes. Y de repente vas, dice, no, pero así no se hace, así se pica la cebolla. No, pero así no se adereza, así se adereza. ¿Mm? ¿Qué voluntad tendría de ayudarte entonces? Pero déjalo pues, que cocine. ¿Ve? Si salió sin sal, aleluya, lo puedes resolverlo. ¿Ve? Pero el tema es agradecerlo. ¿Ve? Sea tu nuera, sea el yerno, sea tu hija o tu hijo, agradecerlo. De eso se trata. ¿Ve? Entonces el hijo, la hija y la nuera, pues el sentir de su corazón te lo van a dar. Pero si tú comienzas a observar, esto no es así, he escuchado a mamás, van a la casa del hijo, se encuentra la nuera que está cocinando. Uy, yo nunca le he dado a mi hijo así, yo le cocinaba así, yo le daba así, yo le atendía así, etcétera, 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 etcétera. Aleluya. Hay un judío que dice, ¿no? La lengua de la suegra es como la serpiente. ¿Sí? Hay un dicho judío que dice eso, ¿no? Que claro, pues es como una parábola, ¿no? Pero ocurre esas cosas de lo cual nosotros debemos ser, ahora que estamos en la Torah, corregir justamente todo eso, cambiar. ¿Para qué? Para que Elohim nos bendiga, pues, mis amados. ¿Ve? Para que Elohim pueda derramar su bendición que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces acá, papá, mamá también viene a ser tu prójimo. Tu hijo, tu hija también viene a ser tu prójimo. Baruch Hashem. El prójimo no el vecino, la vecina, no. También es. Bien, mis amados, nos vamos al sexto mandamiento. Aleluya. Sexto mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 13. Sexto mandamiento. Éxodo capítulo 20, verso 13. Es corto.
solamente dos palabras. No cometas asesinato. Hasta. Usted puede decir, no, pues yo no agarro armas, yo no he asesinado. Pero ahora lo vamos a verlo, si es verdad. Nos vamos a Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. ¿Lo tenemos? Y dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 21 al 22. Han oído que a nuestros antepasados se les dijo, no asesines. Si cometes asesinato, quedarás sujeta a juicio. Pero yo digo, aun si te enojas con alguien, quedarás sujeta al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante el tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en el fuego del infierno. Está clarísimo en la vieja Dasha. Baruch Hashem, no asesines. O sea que aquí, con esa actitud puede estar asesinando a la persona, pero espiritualmente, evidentemente. O sea, te conviertes en piedra de tropiezo. Ahora nos vamos a Mateo 19, 18. Mateo capítulo 19, verso 18. Mateo capítulo 19, verso 18. Y dice la palabra en Mateo capítulo 19, verso 18. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Yeshua le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes y no des falso testimonio. Baruch Hashem. Marcos capítulo 10, verso 19. Marcos capítulo 10, verso 19. Marcos capítulo 10, verso 19 dice la palabra. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Está clarísimo. Baruch Hashem. Es una advertencia al pueblo judío de aquellos tiempos. Ok, pero esto nos hace notar de cómo estaba viviendo ese pueblo. ¿Ve? Y cómo estamos viviendo ahora nosotros. Es verdad, salimos del mundo. ¿Pero verdaderamente hemos salido del mundo? ¿Mm? Si en alguna de estas cosas estamos involucrados, no hemos salido del mundo. Estamos en el mundo. Lucas, capítulo 18, verso 20. Lucas, capítulo 18, verso 20. Dice la palabra en Lucas, capítulo 18, verso 20. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los mismos mandamientos son firmes porque en diferentes versículos nos dan testimonio
de las palabras de Yahshua HaMashiach. Es una sentencia firme. Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Dice la palabra en Romanos capítulo 1, verso 29 al 30. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores e insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Yahweh. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. Aleluya. Es duro, ¿no? ¿Mm? Si todavía tienen papá vivo, mamá vivo, pónganse a cuentas. Es hora de ponerse a cuentas. ¿Ve? Y si ya no está vivo, también es necesario ponernos a cuentas. Decirle, Abacadosh, perdóname la actitud con que traté a mi padre, a mi madre. Baruch Hashem. Nadie puede decir que yo he sido perfecto como hijo, ¿o sí? ¿Mm? Romanos capítulo 13, verso 9. Romanos capítulo 13, verso 9. Y dice la palabra en Romanos capítulo 13, verso 9. Pues los mandamientos dicen, no cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no codicies. Estos y otros mandamientos semejantes se resumen en uno solo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien, mis amados, Ajem Hayot, ese fue el sexto mandamiento. No cometas asesinato. Baruch Hashem. Aleluya. Pues ahora nos vamos al séptimo mandamiento. Es también bastante duro. Baruch Hashem. Éxodo capítulo 20, verso 14. Éxodo capítulo 20, verso 14 nos dice la palabra, no cometas adulterio. Baruch Hashem. Así que vamos a ver qué es cometer adulterio. Nos vamos al Bir Hadasha. Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Dice la palabra en Mateo capítulo 5, verso 27 al 28. Han oído el mandamiento que dice, no cometas adulterio. Pero yo digo que el que mira con pasión sexual a una mujer, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Nos vamos a Mateo capítulo 19, verso 18.
Mateo capítulo 19, verso 18. Y dice la palabra en Mateo capítulo 19, verso 18. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Yeshua le contestó, no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio. Baruch Hashem. Nos vamos a Marcos capítulo 10, verso 11 al 12 y 19. Hasta aquí, esta primera parte de esta porción de la Torá, Baruch Hashem. Marcos capítulo 10, verso 11 al 12 y 19. Y dice la palabra en Marcos capítulo 10, verso 11 y 12 y verso 19. Él les dijo, o Yeshua les dijo, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio con ella. Y si una mujer se divorcia de su marido y se casa con otro, comete adulterio. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Baruch Hashem. Así que, mis amados Ajim Hayot, hasta aquí esta porción de la Torá, ¿no? Pero es muy claro. En la Torá es muy claro. La Torá dice, por la dureza del corazón, Moshe permitió el divorcio. Pero si te divorcias, no vuelvas a casarte. Baruch Hashem. Hasta que una de las partes muera. Porque si te casas con otro, cometes adulterio. Porque en la Torá el pacto matrimonial es una sola vez. No hay dos pactos. Baruch Hashem. Toda la palabra Kadosh, mis amados Ajim Hayot, pues vamos a agradecer al Eterno, vamos a agradecer a Yeshua HaMashiach, el Redentor y Salvador de Israel. Vamos a hacer una oración agradeciendo por este día maravilloso que nos ha congregado en este lugar, para exaltar y bendecir su nombre y escuchar también su palabra. En diferentes oportunidades hemos conversado, el congregarse en este lugar es para aprender, es como una yeshiva. Baruch Hashem. Levantemos nuestras manos, por favor. Baruch Atayahu Eloheinu melech haolam, asher kedishanu b'mezvotav v'sevano. Bendito eres tú, Yahweh Elohai nuestro, del universo. Toda Rabá Kadosh en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Tú eres mi Elohai, Elohai de mis padres, Elohai de Abraham Avino, Yitzhak Avino, Jacob Avino. Tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y por siempre eternamente, en el Bishen Gadol de Yeshua HaMashiach. Te agradecemos por tus enseñanzas, Abba Kadosh. Te agradecemos de habernos congregado, por el aire que respiramos, por este día maravilloso de Matzó Abba Kadosh, sea de gran verajot para tu pueblo Israel. Te agradecemos por el día de reposo, Abba Kadosh, por Brit Milá, Abba Kadosh, por la restauración de raíces hebreas, habernos dado la oportunidad de regresar a las sendas antiguas y poder entender el mensaje de tu palabra, Abba Kadosh. Y este mensaje llegue a todas las naciones, Abba Kadosh, por tu raja misericordia. En el nombre grande de Yeshua HaMashiach, toda Rabá Abba Kadosh, amén y amén. Aleluya. Hag Sameach, Hamatzó, mis amados Ajim Hayot, Baruch Hashem. Regresamos.